El fin de semana, hablando de lo que pasó, nos llegaba la situación de un vecino de aquí de Trelew que para lograr calefaccionarse, ¿qué se le ocurrió? ¿Qué pasa muchas veces esto? Muchos recurren a las hornallas o si no directamente al horno para poder ambientar determinado lugar con justamente el calor que da el horno en los hogares. Entonces dejó el horno prendido y se imaginan lo que pudo haber sucedido. Lamentablemente se incendió parte del hogar de esta persona. Esto sucedió aquí, en la ciudad de Trelew, pero bueno, gracias al rápido accionar de los bomberos esto se solucionó. Pero ¿a qué vamos con este tema? ¿Cómo prevenir estos accidentes relacionados con la calefacción del hogar? Siempre recurrimos a ellos y agradecidos de que nos puedan ayudar con este tema el oficial inspector Ricardo Sepúlveda, bombero voluntario en el cuartel de bomberos de Rawson. Oficial, ¿cómo le va? Carla y Fede por acá. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Carla y Fede. Gracias por la nota. Muy bien, todo muy bien por acá. No, al contrario, Ricardo, gracias por estos minutos y que nos puede ayudar, que siempre tratamos de recurrir a ustedes y gracias por contestarnos. A ver, ustedes lo saben, siempre las familias tratan de buscar, si no existe lo tradicional en el hogar para poder, las estufas o los distintos artefactos de calefacción, tratan de buscar alternativas, porque claro, es mucho el frío, pero pasan estas situaciones como recién relataba. ¿Qué consejos nos puede dar para prevenir cualquier accidente en el hogar? Sí, así es como vos bien decías, ¿no? Llega la época invernal, el tiempo más crudo, como decimos, donde hace mucho frío y buscamos diferentes alternativas. Primero, en primer lugar, saber que la calefacción con horno, con hornallas, no es recomendable, al margen de que es un riesgo para que se pueda generar un incendio, como ocurrió en este caso concreto que detallaba. Es un peligro por la acumulación de monóxido de carbono. Porque lo que hace es dejar básicamente el monóxido dentro del hogar y empieza a consumir el oxígeno que hay en el ambiente, y es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Y que empiezan a suscitarse, por ejemplo, algunos síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sensación como que de debilidad, y son síntomas propios de que uno está con una intoxicación con monóxido de carbono. Obviamente lo primero que tiene que hacer es salir de ese ambiente, volver a respirar aire puro, por decir de alguna manera, sí, ventilar el lugar y bueno, y no seguir calefaccionándose con ese tipo de artefactos que no son los recomendados, ¿no? A la vez siempre decimos que con el comienzo de los primeros fríos siempre es recomendable, antes de prender el calorama, hacerlo revisar por un gasista matriculado para que lo observe que está funcionando bien, que tiene buen tiraje, o sea que el monóxido sale hacia afuera, que no está sucio, porque también por ahí uno dice, sí, el tiraje está bien, pero la acumulación de hollín durante el año anterior, de la época invernal anterior, las pelusas, todo eso también contribuyen a que se tapen y que no funcione de la manera correcta. Entonces siempre recomendamos que lo puedan hacer con personal idóneo para garantizar que el trabajo sea efectivo, ¿verdad? Bien. Ricardo, ahí te hago un paréntesis, porque cuando decías de los riesgos no frecuentes por la inhalación del monóxido de carbono, hablabas esto de, recuerden, ventilar los espacios. Pero consulta, porque siempre surge esta duda. Supongamos que empiezo a sentir esto de las náuseas, mareos. ¿En ese momento tengo que ventilar la habitación o la casa, lo que esté sucediendo? ¿O directamente yo salgo afuera y, no sé, recurro a llamar a los bomberos? ¿O cuál es el accionar en el momento ya? Sí, en realidad lo primero que hay que hacer es salir del ambiente contaminado, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, me estoy contaminando, ya estoy contaminando. Cuando yo empiezo a sentir estas sensaciones o estos síntomas, por decirlo de alguna manera, es un síntoma, valga la redundancia, que yo ya estoy contaminado. Si me empiezo a doler la cabeza, estoy mareado, tengo náuseas, siento debilidad en las piernas, estoy como cansado, es un síntoma de que yo ya estoy contaminado, por decir de alguna manera, y necesito salir del ambiente y necesito ventilar
para que si hay otras personas que están en la misma condición, no sufran, ¿sí? Y obviamente pedir ayuda si no tengo las fuerzas necesarias, porque uno de los síntomas cuando uno se intoxica con monóxido es no tener fuerza, debilidad. Entonces han pasado muchos casos de gente que se despierta y no se puede parar prácticamente por lo que genera el monóxido, ¿no? Pedir ayuda, salir del lugar, y obviamente como paso siguiente es ventilar el ambiente para que no siga estando contaminado. Y obviamente después hay que verificar cuál es el artefacto que no está funcionando bien y que está generando esta situación. Bien. Bueno, hablamos de los caloramas, estufas, pienso también en las calderas y calefones, que muchas veces no se revisa, no se inspecciona, pero también no quiero dejar pasar que hay mucha gente que nos escucha y se calefacciona de esta manera. Pienso en los conductos de evacuación por ahí de los gases en hogares que se calefaccionan a través de la leña, de chimeneas, de salamandras también, que en nuestra zona y sobre todo en el interior pasa mucho. Sí. Bueno, en primer lugar, saber que también son un riesgo para la salud, no solamente de incendio, como lo venimos hablando, sino también de intoxicación, el calefaccionarse con salamandras, o mejor dicho, con braseros, sí, que también es muy común, y que se quema dentro de un ambiente cerrado, también es perjudicial, porque eso también absorbe el oxígeno, y también termina generando contaminación y monóxido. También decirle que eso no es apropiado. Y después, cuando nos calefaccionamos con salamandra, a través de leña, tener la precaución también de verificar que los tirajes sean correctos, ¿no? Que todo lo que se quema salga al exterior a través del humo, y que todo lo que hay alrededor no sea afectado, que muchas veces eso es lo que sucede, y que hemos ido a infinidad de casos donde no se le pone el recubrimiento necesario a la chimenea o al conducto de ventilación que larga los gases y el humo, y eso toma mucha temperatura, y al contacto con cualquier otro elemento que sea propio para generar una ignición, que se pueda prender fuego, como puede ser madera, que es muy común en el cielo raso, o algún otro material que sea combustible, entra en contacto, automáticamente se empieza a prender fuego. Entonces tener esas precauciones también, ¿no? Vienen revestimientos ignífugos que aíslan la temperatura y que no permite que se pueda prender fuego. Y obviamente después tomar todos los recaudos necesarios para que no haya elementos cercanos, ¿no? Por ahí uno cumple con todas las exigencias, ¿no? Revisa el calorama, tiene buen tiraje, todo, pero lo que hacemos muy común, ¿no? Y que lo hacen todos, es poner a secar ropa arriba del calorama, que eso es también muy común. Sí. Bueno, eso es un riesgo, porque uno generalmente lo que hace es lo deja y se va, ¿no? Uno tiene que asegurarse que, primero, que no hay que secar con el calorama, que es muy peligroso. Y en segundo lugar, en el caso extremo, yo estoy ahí, que lo necesito hacer porque es muy urgente, asegurarme que cuando yo me voy retire toda la ropa y que no quede nada, porque lo que sucede es que cuando se empieza a secar la ropa, se desliza, ¿sí? Ya no tiene el peso que tenía antes la ropa y cae arriba del calorama, y eso es lo que termina generando que se pueda prender fuego. Y Ricardo, cierro con esto, que a veces no se lo habla y está bueno incluirlo en este tema, cuando son equipos eléctricos, que pasa mucho también. Al no tener red de gas en muchos lugares, se recurre a estos equipos eléctricos que a veces pueden producir su combustión. Sí. Sí, bueno, también, de la misma manera, quizás no son tan peligrosos como los otros que venimos hablando, que no generan tanta acumulación, no generan acumulación de monóxido, pero sí son peligrosos con la carga eléctrica que hay en el lugar, ¿no? Perfecto. Siempre se aconseja que la instalación eléctrica sea al acorde, ¿no? Porque empezamos a enchufar un montón de elementos eléctricos, a enchufar, la línea se sobrecarga, los cables como que no empiezan a contener esa energía, se calientan, empiezan a prenderse fuego, y ahí es donde comienzan los problemas. Y por último, un dato no menor es también uno cuando visualiza el calorama, ¿no? Saber si está funcionando bien, una vez que ya lo pusieron en marcha, que está funcionando, si está quemando bien es mirar la pared, ¿no? Si uno por ahí cuando entra a un lugar y ve una pared toda
teñida de negro, significa que no está quemando bien ese calorama, hay que revisarlo. Y por último, conocer el color de la llama. La llama siempre tiene que ser azul. Si yo veo que la llama tiende a ser naranja, significa que está quemando mal, hay algún problema ahí, y eso se tiene que solucionar, y tiene que intervenir un gasista que conozca el tema, ¿no? Matriculado, experimentado en el tema. Perfecto. Bueno, Ricardo, como siempre, muchas gracias por charlar con nosotros. Un placer. No, por favor, que tengas buen día. Igualmente. Oficial Inspector Ricardo Sepúlveda es bombero voluntario en el cuartel de bomberos de Rawson.